Que Dios bendiga de grande manera a todos los hermanos y, por qué no decirlo, y amigos que tengan a bien ver este programa, esta grabación, este capítulo o episodio en el nuevo esquema que hemos ya tomado, y que este será el episodio número 2. Con un tema, hermanos, de hecho mi hermano y compañero Jorge, que es el que graba y edita, me decía, no es muy fuerte, no. El tema es el caso de Estados Unidos. Por eso el título, la caída de Estados Unidos será hecatombe. ¿La mano de Dios? Amados hermanos, sabido es que Dios dejó establecida este bendito libro llamado Santa Biblia, donde, tanto en el Antiguo Testamento primeramente, Dios estableció leyes, estatutos, argumentos. Y desde la venida de Cristo, desde el año 30 aproximadamente, o sea, 1990, 94, 95 años atrás, cuando Cristo empezó su ministerio, ahí comienza a generarse, a crearse el Nuevo Testamento. Por lo tanto, hermanos, no solamente los pueblos son responsables ante Dios de todo lo que sucede aquí en la tierra, sino también que con mucha mayor razón, responsabilidad y fuerza en sus actos, los gobiernos, los gobernantes, ¿ya? Porque en la palabra de Dios, hermano, está el fundamento de todas las leyes. Si todas las leyes que existen en el mundo están basadas en lo que este bendito libro así lo exige. Y sucede, hermanos, que en este momento, en este tiempo, ya pasamos la primera mitad de febrero de este año 2024, con todo el avance de la tecnología que existe en el mundo entero, la ciencia, ya no hay naciones, tanta diferencia entre una gran nación con otra gran nación, como lo era a comienzos del siglo pasado, o el siglo XIX, el siglo XVIII. A esta altura, hermano, todos los países, de una o de otra manera, están usando la ciencia y la tecnología. De hecho, Chile, en cuanto a ciencia y tecnología, Chile y Brasil son los dos países que tienen mejor tecnología en toda América del Sur y parte de Centroamérica. Y de ahí ya es México, Estados Unidos y Canadá. ¿Ya? Chile está tecnológicamente está muy por encima de Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, los otros 8 países, porque Brasil está así tecnológicamente muy por sobre Chile. Pero esto no solamente sucede aquí en América del Sur, en la parte del continente, que nosotros, por ser chilenos, así sucede. Las diferencias entre las 3 grandes potencias del mundo, Estados Unidos, Rusia, China, ya es muy mínima, ¿ya? Muy mínima. Estados Unidos tiene cosas mejores que Rusia, Rusia tiene cosas mejores que Estados Unidos, me refiero en tecnología, en ciencia, sobre todo en armamento. Y China está muy cerca, muy a la par de ellos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ciencia, hermano, no es propiedad de un solo país. La ciencia se masificó, ¿ya?
en todo el mundo. De hecho, imagínese usted Corea, un país tan chico, sin embargo, tiene gran tecnología y está lleno de armas nucleares. Irán también, ¿ya? También Irán, ¿ya? Y un poco Japón, aun cuando Japón está muy controlado por el propio Estados Unidos. Sucede, hermanos, que aquí en la tierra, desde siempre, desde que Luzbel, ese ángel tan especial que creó Dios, habiendo estado muchas veces en el Edén donde estaba Adán y Eva, la vanidad lo consumió. Incluso ahí estaba cuando decide volver a los cielos y rebelarse contra Dios. Eso está escrito en Isaías 14. Y ahí él pretende ser Dios. Es como que quiso darle un golpe de estado a Dios y él ser Dios. Él tenía 70.000 millones de ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Y pensó que él podía darle un golpe de estado a Dios. Es una palabra que uso para simplificar un poco el tema. Y a partir de ahí, bueno, él fue derrotado y Dios decidió destinar, le entregó la tierra. ¿Ya? Por eso en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta, hay una profecía por ahí mismo que dice, destruiste tu tierra. ¿Ya? Y es posible que se haya producido un diálogo entre Dios Padre Celestial y este ser ya convertido en Satanás. Y Dios lo destinó, decidió de darle 7.000 años de propiedad en la tierra. Esto comenzó desde aquí en la tierra, comenzó desde el día en que Satanás, ya convertido en Satanás el diablo, llegó a la tierra, estuvo en el Edén y usó el dragón para hablarle a Eva. Porque el dragón ha sido la única bestia que existió en la tierra que tenía la cualidad de hablar con voz de hombre. Por eso usó el dragón. A partir de ahí, de ese día hasta el fin del mundo, que será después del milenio en la tierra, son 7.000 años. Estamos aproximadamente 5.850, cerca ya de 5.900 años. Hay un lapso, faltan unos años para el arrebatamiento, y después de los 1.000 años Satanás va a ser suelto por un poco de tiempo, y luego de eso, cumpliéndose los 1.000 años, viene el juicio final. 7.000 años. Por lo tanto, hermanos, Satanás, el diablo, teniendo conocimiento, sabiduría y mucho poder, ha usado no solamente a todos los ejércitos de demonios, ha usado al hombre para ponerlo contra Dios, contra las leyes de Dios y contra los argumentos y estatutos de Dios. ¿Ya? Y así ha sido, hermano, como Satanás odia mucho al hombre de esta tierra, aun cuando usa al hombre para llevar a cabo sus argumentos para rebelarse contra Dios. Y una de las grandes maquinaciones de Satanás es usar la vanidad en el hombre. Entonces, hermanos, Estados Unidos, que es para muchos la nación más poderosa, más grande, que sí lo es, desde su creación como nación, ahí hubo grandes problemas, grandes dificultades. Porque Estados Unidos, hermano, desde el año 1800 para acá,
por política, favoreció siempre a los capitalistas. No quiero que esto se vea como una opinión política, pero es una realidad. Argumentos hay muchos. Estados Unidos fue colonizado por muchos hombres llegados de distintos países de Europa. ¿Ya? Y no se olvide usted cómo aplastaron a las tribus nativas de México, del norte de México, llamado Nuevo México, y todo Estados Unidos. Y también parte de Canadá. Les quitaron sus tierras, los mataban de gusto y gana, ¿ya? Existía una frase muy común en el oeste: el mejor indio es el indio muerto, ¿ya? Y así se apoderaron de las tierras, ¿ya? Y luego entró ya la ciencia, la tecnología. A través de la historia está establecido, está escrito y hay mucha información. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos llegó la línea férrea y dado que era una nación tan extensa como lo es, era fundamental el ferrocarril. Pero ¿qué pasó? Que los grandes millonarios, que eran los dueños de las 2 o 3 líneas férreas que se formaron, se crearon en Estados Unidos, apoyadas por el gobierno de turno, se apoderaron de millones de acres de tierra, porque por donde pasaba el ferrocarril, ellos no compraban el terreno que es necesario para que el ferrocarril atravesara esos territorios tranquilamente. No, ellos quitaban los ranchos. Hay muchas películas de western que cuentan, y es una realidad, no es un invento mío, ¿ya? Y lo hacían con la venia del gobierno de turno, ¿ya? Aquí en Chile, hermanos, tenemos la línea férrea que nace de Estación Central en Santiago y llega hasta Puerto Montt, Osorno, tengo entendido, ¿ya? Pero yo le digo, yo que soy nacido y criado en la zona de Curicó, conocí fundos al sur de Curicó y al norte de Curicó, que la línea férrea, con un margen de 20, 30 metros de ancho el terreno, atravesaba por el medio de fondo. Pero la compañía, Ferrocarriles del Estado les compraba, le iba comprando ese terreno para poder crear la línea férrea, y así también pasó con la Panamericana Sur. Es un ejemplo que estoy poniendo, ¿ya? No les quitaban los fondos en esos años. El sur de Chile y el norte de Chile estaba lleno de fondos. Hoy día casi es muy poco la zona donde existen fondos, como no así de la década del 80 o década del 90 para atrás, ¿ya? Pero en Estados Unidos, hermano, el tema era la avaricia de estos empresarios muy grandes. Lo que pasó, les quitaban los ranchos enteros y los obligaban a firmar. Si el acre valía, por decir, $20, por dar una cifra, el documento decía $1 o 50 centavos. Y si no firmaban, los mataban, porque andaban con un séquito de guardias autorizados por el Estado. Y así Estados Unidos llegó a ser lo que hoy es. Y sucede, hermanos, ¿ya?, que ya al comienzo de los 1800, cuando ya Estados Unidos fue establecida como una nación, con leyes, luego fue por allá por cerca del 1850 fue la guerra de secesión,
donde una parte quería que todos los estados formaran una pura nación, ganaron en este caso, y los que eso querían, y así Estados Unidos llegó a ser una nación compuesta hoy día por 50 estados, ¿ya? De hecho, territorialmente el segundo país después de Rusia, porque a pesar de que cuando se terminó la Unión Soviética, Rusia perdió varios territorios, sigue siendo el país con mayor territorio del mundo, segundo Estados Unidos, tercero Canadá. El cuarto me parece que es China, y el quinto está entre India y Brasil. Algo así es el orden. Entonces, hermanos, algo similar siguió ocurriendo en cómo se formó Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, hermanos, ya a fines de los años 1800, tomaron dominio una institución que son ateos, ¿ya? Masones, cuyo símbolo tiene si usted mira un billete de dólares, no soy un experto en dibujo, no tuve como, tampoco soy un perito en la televisión como para haber puesto aquí, pero usted sabe, hermano y amigo, que el billete de dólar tiene en la parte derecha superior, tiene este símbolo, una pirámide con un ojo, y ese símbolo es el símbolo de los masones y es un símbolo satánico. La pirámide es un símbolo satánico. Más adelante, en otro episodio, cuando veamos el cómo y por qué se construyeron tantas pirámides en la Tierra, ahí vamos a dar a conocer el por qué la pirámide. Y es tal esto, hermano, que la casa de gobierno de Estados Unidos es un pentágono. Esa es la figura de un pentágono, que también puede ser creada aquí una estrella de 5 puntas, ¿ya? Este símbolo lo usan los espiritistas, lo dibujan en el piso, la estrella de 5 puntas, usan en este caso una estrella y unen las 5 puntas con líneas. Y en cada línea, en cada esquina, le prenden una vela. El dibujo lo hacen en el piso y le prenden vela y hacen oración, algún tipo de oración, y así logran que llegue el demonio y se comunique con Dios. Los espiritistas practican eso. Y la casa de gobierno de Estados Unidos es un pentágono. O sea, ahí tiene usted, hermano, dos fundamentos de cómo se formó Estados Unidos, ¿ya? Cómo está fundamentado como gobierno, como política. Estados Unidos es el gobierno que más habla de democracia en el mundo. Pero sin embargo, hermanos, en la esencia es uno de los países menos democráticos del mundo. Democracia, demo es pueblo, ¿ya? Por algo la ciencia que estudia el crecimiento poblacional se llama demografía, ¿ya? ¿Ya? Y sucede, hermanos, que así se formó Estados Unidos. Ya usted se acordará la gran lucha, ¿ya? En la guerra de secesión, el ejército que ganó, se apoderaron de muchos ranchos, ¿ya? Por el hecho de que ellos ganaron la guerra, ¿no? ¿Ya? Y así muchos que eran pobres se hicieron, al apoderarse de un rancho grande, estamos hablando de 20.000, 40.000 hectáreas. Sin embargo, por supuesto que cambió totalmente su situación socioeconómica.
Luego ya, a comienzos del siglo XX, el siglo pasado, en los primeros 10-15 años vino la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos no era la potencia en cuanto a armamento que es hoy, ni ninguna nación tampoco lo era. Sin embargo, de ahí, tanto Japón como Alemania, ambos países, Alemania, no se olvide usted que fue levantada a mediados del siglo pasado, la primera mitad del siglo pasado por Hitler, que era un nazi, ateo y fascista. Por lo tanto, él fue el que dijo: Dios en el cielo, yo aquí en la tierra. Ya, eso nos da a entender cómo él nunca aceptó que Dios en la tierra. Pero llegó también su fin. ¿Ya? Entonces, hermanos, terminada la Primera Guerra Mundial, muchos países, Estados Unidos, Rusia, que eran las dos grandes potencias, grandes países de ese tiempo, también Inglaterra, Francia, Alemania principalmente, surgieron enormemente en la fabricación de armas. Y así fue como en la Segunda Guerra Mundial, Alemania, cuya política de Hitler era que la tierra tenía que ser poblada, toda Europa, por alemanes. Él odiaba a los que no eran alemanes. Pero llegó el día que llegó su fin y Alemania fue invadida. En la mitad de... No se olvide usted que hasta hace 20 o 30 años atrás existían dos Alemanias. Porque Alemania en la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial prácticamente, Alemania se dividió en dos naciones. Alemania occidental o federal, que era de corte político de derecha, apoyada por Estados Unidos, y Alemania oriental, de corte socialista, apoyado por la Unión Soviética. De hecho, Berlín, que era la capital de la Alemania de Hitler, todo ese territorio fue invadido por, en ese tiempo, la Unión Soviética. 5 millones de soldados usó Rusia para invadir esa parte de Alemania y la gran mayoría murieron. Por eso Alemania del este, como se llamaba, la capital era Berlín. ¿Ya? La capital de Alemania federal era, si no me equivoco, era Bonn o München. ¿Ya? Y así, someramente, hermanos, un pequeño análisis de esto. Y así fue como, a partir de ahí, Estados Unidos empezó a levantarse ya la tecnología. Muchos científicos alemanes, unos pocos se fueron a Estados Unidos y algunos de ellos decidieron de irse a Rusia. No se olvide usted que von Braun fue llamado el padre de la cohetería. Él fue el científico que creó los cohetes. Él trabajó para Estados Unidos y varios más. Y así Estados Unidos desarrolló todo lo que es el armamento compuesto por misiles, y también en Rusia, ¿ya? Por otros científicos alemanes que decidieron irse o fueron detenidos por los rusos y se los llevaron y tuvieron que trabajar allá hasta su muerte. Lo mismo pasó en Estados Unidos. Y así, hermano, la tecnología en el armamento empezó a crecer, a surgir, de tal manera que ambos países llegaron a ser muy poderosos. Pero la política norteamericana, que está una capa, tirada una capa encima de toda su política, con grandes letras titulada democracia, es solamente un manto para ocultar
todo lo que se mueve debajo. En este momento, hermanos, Estados Unidos hace ya 30, 40 años de la década del 60 para acá, serían 60, 65 años prácticamente, ¿ya? Digamos, en los últimos 60 años, Estados Unidos ha impuesto su política, su dominio, su poder en cada país que así ha podido hacerlo. Para los hermanos que tienen mayor edad, por lo menos 60 años, o más edad, 70, 80 años, se acordarán que en la década del 60, 70 y comienzos de los 80, aquí en América, los 10 países de América del Sur y la mayoría de los 6 u 8 países de Centroamérica, los gobiernos llegaron a ser militares. ¿Ya? Lo vivimos acá en Chile. ¿Ya? Está comprobado pues ya por décadas que Estados Unidos promovió y financió el golpe de Estado acá en Chile, y no solamente acá en Chile. Hubo décadas del 60 y 70 que toda América del Sur, los gobiernos eran militares, ¿ya? Y como eran aliados de Estados Unidos, todo bien. Si el problema para Estados Unidos fue Cuba, ¿ya? Porque, hermanos, desde niño yo escuché un consejo por mi padre, a quien admiré y muchas veces he dado gracias a Dios porque un hombre como él fue mi padre, como también por mi viejita, quien fue mi madre. Mi padre era un hombre, hermano, que tuvo solamente sexto básico, pero un hombre inteligente, honesto y honrado como él solo, y gracias por ello, porque puedo, es parte de lo que soy, gracias a lo que en él vi como ejemplo. Y yo muchas veces escuché ese consejo: el cristiano no puede vivir como un pajarito, porque nosotros, hermanos, tenemos que conocer la palabra de Dios. Y él decía, incluso alguna vez lo escuché desde un púlpito, él decía: nosotros, hermanos, tenemos que vivir observando el mundo para entender lo que Dios da a conocer a través de su palabra. Por eso él decía, el cristiano no puede vivir como un pajarito, porque los pajaritos se preocupan solamente de 4 cosas: comida, agua, donde dormir y donde hacer nido en la primavera para tener sus pollitos. No hay más preocupación en un pajarito, ¿ya? Pero por eso él decía, el cristiano no puede vivir como un pajarito. Nosotros tenemos que estar pendientes, mirando el mundo, cómo el mundo actúa, cómo se mueve, porque eso nos permite entender y conocer la palabra del Señor. Y cuán grande verdad, hermano, ¿ya? En mi niñez y adolescencia yo leí la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, conocí el tema de Cuba, como también después conocí el tema de Venezuela. Y hermanos, en el fondo todas esas revoluciones fueron porque los pobres se levantaron contra la opresión de los ricos. Esto parece como una opinión comunista, pero hermano, yo el año 72 vivía y trabajaba en Curicó. Ahí la política me defraudó, y como después entendí que el cristiano verdadero no debe estar inmiscuido en la política, porque si hay algo sucio sobre esta tierra es la política. Entonces, hermanos, ya por lo tanto conocí muy bien el gobierno de izquierda, y cómo toda la derecha, como muchos gobiernos de izquierda, la aplastó. Porque en el fondo, hermano, los gobiernos los eligen los pueblos.
Pero ¿quién respeta la decisión del pueblo? Nadie. Sobre todo el ámbito del capitalismo. Entonces, pareciera ser que mi opinión, mi pensamiento, hermano, es más bien de centro. Cuando hay elecciones, de repente ni siquiera marco o sea, hay un candidato que me parece, marco por él, pero no estoy ni ahí, llego hasta ahí nomás. 0,00 metido en la política, porque no corresponde, hermano. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, hermanos, así me permitió y pude aprender muchas cosas. Y siempre he observado, siguiendo el consejo de mi padre, de no vivir como un pajarito, siempre he observado lo que pasó en Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, como China, siendo un país que era comunista, pero modificó la mentalidad del comunismo, que es muy cerrada, ¿ya? Y le dio auge a la ciencia, a la tecnología. Además que el pueblo chino, hermanos, por su idiosincrasia, son muy dados a creer y seguir a sus líderes. En China, allá por fines de los 40, comienzos de los 50, se levantó Mao Zedong y de ahí China empezó a ir para arriba. Porque Mao Zedong privilegió la educación. Había muchos jóvenes de 15, 18, 20 años que nunca habían ido a la escuela porque no existía eso. Pero Mao Zedong creó muchos colegios y así empezó, hermano, China a crecer y hoy día es la potencia económica mundial. Y la tecnología, usted sabe, todo se está haciendo en China. Bueno, regular y malo, pero allá se fabrica casi todo. Y así también sucedió en Rusia, la Unión Soviética. Pero por la política, al final la Unión Soviética se terminó. No se olvide usted, hermano, los que estaban ya jovencitos en la década, fines de los 50, comienzos de los 60, Rusia fue el primer país que envió naves al espacio. La primera mujer, Valentina Teresa Tereskova. El primer hombre, Yuri Gagarin. Hasta una perra, la primera, antes de Valentina y antes de Yuri, fue una perra que se llamó Laika, la que echaron en una nave y se movió un poco por el espacio. ¿Ya? Entonces, ahí era la época de la Guerra Fría que se llamaba. ¿Sabe usted, hermano, que de acuerdo al conocimiento y porque Dios me ha permitido, hermanos, el acceso a muchas cosas, el viaje de Estados Unidos, la nave norteamericana que supuestamente llegó a la Luna, nunca jamás llegó a la Luna? Entiéndase bien lo que estoy diciendo y lo que voy a decir. En el desierto de Atacama hay una zona, la conocí a través de YouTube. Están solamente los cimientos de unas grandes edificaciones que tuvo ahí la NASA, Estados Unidos. Demolieron todo, están solamente los cimientos, ¿ya? Y alguien llegó allá, grabó y así pude enterarme hace unos meses atrás. Creo que fue a fines de tal vez septiembre, octubre, noviembre del año pasado. Y la NASA es muy posible, entiéndase esto, hermano, porque no estoy asegurando que así fue. Entiéndase que por eso digo, es muy posible que el supuesto viaje a la Luna haya sido grabado en el desierto de Atacama. Porque no existía tecnología, hermanos, para enviar una nave a la Luna con pasajes, con astronautas hechos. Mire, si era una nave que un misil, pareció un misil, la transportó y llegó el momento en que la nave se separó de eso, ¿ya? Y así pudo supuestamente ascender a la Luna,
de descender. ¿Quién llegó primero, hermano, en otra nave para poder grabar? Yo la vi en televisión en colores, por allá como a la medianoche, ¿ya? De acuerdo al cambio de horario, ¿ya? Y cuando pusieron la bandera, hermano, la bandera flameaba. Y a mí en la escuela, yo tenía 18 años, ya estaba viviendo en Santiago, estaba en tercero o cuarto medio, nocturno, el año 69, ¿ya? Justamente terminé en cuarto medio. Y a mí ya me habían enseñado que en la luna no había aire. ¿Y por qué la bandera flameaba? ¿Quién? O sea, ¿acaso nunca Estados Unidos dijo que había mandado 2 naves? Una con camarógrafo y otra para que llegaran los... ¿Cómo grabaron, hermano? No existían cámaras como hoy día digitales, ¿ya? En ese tiempo las cámaras de televisión eran todas con cable, porque eran alimentadas por cable eléctrico, por electricidad, no con batería como ahora, ¿ya? Y la grabación era normalmente en discos similares, en cinta como los VH. ¿Se acuerda usted de los VH? ¿Ya? Y así, hermano. Entonces, y tampoco había tecnología, ¿se acuerdan? No, el presidente, no me acuerdo si era Gerald Ford, no me acuerdo quién era el presidente en ese tiempo, cuando se produce la comunicación por teléfono con los astronautas que supuestamente estaban en la luna. Tampoco había tecnología para eso. O sea, eso también fue un fraude. Y el presidente en ese momento levantó el teléfono que estaba ahí en su escritorio y supuestamente se comunicó a la luna. Tampoco existía tecnología para eso. Un fraude total. Total. Y entiéndase, voy a volver a repetirlo, pero es un supuesto. Es muy posible que toda esa grabación haya sido realizada en el norte, en el desierto de Atacama o algún lugar cercano al este de Antofagasta. ¿Ya? Es muy posible. ¿Por qué la NASA tenía esas construcciones ahí? ¿Y por qué demolieron todos, tan solamente los cimientos? ¿Ya? Y como, gracias a Dios, desde niño fui un poquito inteligente, digamos 2 dedos, suficiente. Bendito Dios, ¿eh? Hay un dicho que basta un dedo de frente para entender ciertas cosas. Entonces, a mí siempre, me acuerdo que estuvimos como hasta la 1, 2 de la mañana, yo tuve que verlo en Quinta Normal, justamente en la calle Mapocho de Walter Martínez, donde está la Diamante en Mapocho, Joaquín Pérez, como 2 cuadras para arriba en un restaurante, con un hermano mío y estaba lleno ahí en un televisor en ese tiempo los televisores eran como habían unos de marca Westinghouse que eran como de 25 pulgadas la pantalla. En blanco y negro. ¿Ya? Entonces, hermano, a mí siempre, bueno, me guardé siempre esas ideas, pero no a todos nos pueden engañar. ¿Ya? Entonces, hermanito, así se ha movido, se mueve y seguirá moviéndose por poco tiempo más la política norteamericana. Resulta, hermanos, ¿se acuerda usted, fin de los 70, comienzo de los 80, un cantante, ¿cómo se llaman? Del folclore, cantautor, norteamericano, argentino, que escribió una canción, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte.
toda la inocencia, la pobre inocencia de la gente. Hermanos, en los últimos 50 años o 60 años, Estados Unidos ha sido la nación grande que pisa fuerte, ¿ya? Porque nadie, ningún país, así como así, puede levantarse en una política contraria a Estados Unidos. Estados Unidos lleva décadas tratando de aplastar a Rusia, pero no ha podido. Lo hizo contra la Unión Soviética. Sin embargo, hermanos, Rusia es un país muy creyente. ¿Sabe usted, hermano? Y lo digo no por defender, sino argumentos, porque yo con la política hasta ahí nomás. Cada vez que Putin anuncia algo, ha estado inaugurando muchas cosas, siempre nombra a Dios, ¿ya? En el nombre de Dios, que Dios nos ayude, es una frase muy usada. Y resulta, hermano, que Estados Unidos quisiera controlar a todo el mundo. Hay varios países que ya se le escaparon y que no tiene cómo llegar a tener el control de ellos. Tres países: Rusia, China, Corea. Países que la gente, hermano, es muy inteligente, ¿ya? Japón ha mantenido su política de centro-derecha, pero un poco ajena a las armas por lo que sufrió, ¿ya? Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades que fueron destruidas por bombas atómicas. Entonces esa experiencia para Japón ha sido muy traumática. Si bien es cierto, igual ha creado armas, barcos de guerra, aviones, misiles, cosas, pero muy controladas. Pero hermanos, el gran problema para Estados Unidos es que no pudo tomar dominio ni de China ni de la Unión Soviética. El tema es, hermano, que Estados Unidos, ¿por qué está ahora allá en el Medio Oriente? ¿Se acuerdan, hermano, 30 años atrás, 40 años atrás, cuando Estados Unidos invadió Irak? Que el presidente de Irak era Saddam Hussein. La excusa fue que Saddam Hussein tenía armas estratégicas. No. Y fue, lo invadió, tomó dominio de Kuwait y de Irak. ¿Por qué? No por Saddam Hussein, por el petróleo. Y resulta, hermano, que, por ejemplo, Siberia, que es el territorio más grande de la Tierra, como grandes bosques, montañas, valles, es el lugar donde hay más gas y petróleo en el subsuelo. Y ese es el gran drama de Estados Unidos, que ya no va a poder tomar dominio de aquello. Ahora, ¿por qué está la guerra en el Medio Oriente? Contra Yemen, ahí cerca de Kuwait. Porque Estados Unidos quiere tomar dominio del canal, del estrecho de Hormuz, que se llama, porque por ahí llega hasta Kuwait para los barcos petroleros que sacan el petróleo de Kuwait y de Irak. Pero también ahí cerca, hay otros países que tienen petróleo, porque Estados Unidos, hermanos, está en una crisis muy grande. Estados Unidos tiene que hacer todo lo imposible para mantener el valor del dólar sustentado en el petróleo. Usted sabe, hermano, que en todo el mundo el petróleo se vende en dólares. Sube el dólar, acá en Chile sube el petróleo, la benzina, ¿ya? Y entonces, hermano, sucede que como Estados Unidos promueve el capitalismo, porque
Los gobiernos en Estados Unidos no son los gobiernos, el presidente de turno el que manda. Allá los que mandan son las grandes transnacionales. ¿Ya? El presidente es como un ente ahí que tiene que hacer lo que los grandes capitalistas le mandan. ¿Ya? Y sucede, hermanos, que una de las grandes situaciones que ocurren en Estados Unidos, todas las fábricas de armas en Estados Unidos son privadas. ¿Ya? Son millonarios que son dueños de las fábricas de armas. Ninguna fábrica es estatal. Ahí está metida la CIA, qué sé yo, el FBI, el gobierno, pero los dueños son capitalistas privados. Y como todo empresario, pues hermano, el que fabrica desde una pistola, un avión, un tanque, un barco, hasta los misiles, ¿qué le conviene? Poder vender para ganar dinero. Porque de lo contrario, no hay utilidad. Resulta, hermano, que Estados Unidos se ve obligado, muchas veces, a comprar las armas que los fabricantes así fabrican, valga la redundancia. Y Estados Unidos, hermanos, tiene 750 bases militares repartidas en todo el mundo. Muchas con barcos hasta portaaviones, otras son solamente bases aéreas, donde hay muchos aviones, también ejército, por supuesto, no están solamente los aviones, hay destacamientos de hombres ahí. Hay otras que son solamente militares, ya con tanques, artillería, qué sé yo, incluso algunos misiles, y algunos barcos, pero no todas tienen portaaviones, ¿ya? 750 bases repartidas en todo el mundo, ¿ya? Sin embargo, no permite que otros países tengan bases repartidas como ellos, ¿ya? Pero van a tener que aceptarlo. China, que está construyendo el más grande puerto de Sudamérica, en el Perú, allá por la zona del Callao, va también a instalar bases militares. Ese gran puerto es lo que se quiso construir aquí en San Antonio, pero por la mentalidad de la gente que en San Antonio, mucha corrupción, mucha coima, al final la empresa se fue. No va a construir el megapuerto aquí en San Antonio porque todos los que podían pegar manotazos ponían la mano y llegó el momento que la empresa dijo no. Además, la mentalidad de la gente aquí en San Antonio es muy especial, entre paréntesis. Una empresa tan grande como la MER, la MER es una de las empresas transatlánticas más grandes del mundo, tiene más de 1000 barcos de carguero, containero, no sé si son 2000, 3000 que tiene repartido en todo el mundo. Instaló una fábrica de container acá, duró 1 año, 2 años y se fueron porque al final la falla, el robo, las licencias médicas se aburrieron y se fueron. Y San Antonio perdió una gran oportunidad, una gran fuente de trabajo. Y ya definitivamente el megapuerto aquí en San Antonio no se va a hacer. A lo mejor van a agrandar más en algún momento el puerto, pero no va a ser lo que se quiso hacer, el famoso megapuerto. China tomó todas sus cosas y se fue al Perú. En la mitad del territorio insular de Perú, ahí están construyendo un megapuerto gigantesco. Y van a construir un corredor bioceánico, tanto para camiones como una autopista hasta Brasil, hasta el Atlántico, atravesando Perú, pasa por cerca de Paraguay y atraviesa todo Brasil, hasta el Océano Atlántico. También una línea ferroviaria.
Bendito Dios. Así es como los pueblos a veces, hermano, pierden oportunidades. Por su idiosincrasia, como se dice. Y sucede, hermano, que China está muy preocupado por eso. Porque está viendo que, perdón, Estados Unidos está muy preocupado por eso porque resulta que China va en un tiempo más va a tener una gran base militar en Perú. Porque el contrato por el megapuerto es por 50 años. Entonces, China tiene que cuidar lo que es de ellos. ¿Ya? Después de 50 años el puerto pasará a ser 100% propiedad de Perú. Pero va a quedar con una infraestructura maravillosa. Chile, por su razón de ser de la gente, perdió esa oportunidad. Yo no estoy ni ahí porque mis moradas están allá en el cielo. Bendito Dios. Y así, amados hermanos, sucede, hermano, que Estados Unidos sigue sembrando odio y destrucción, como lo ha hecho en las últimas 6 décadas. Pero todo tiene su pro y sus contras. Hay un adagio o pensamiento que dice: el que siembra vientos cosecha tempestades. Pero más válido es lo que dijo Cristo: lo que siembras, eso segarás. Bendito Dios. ¿Ya? Tus hechos, también lo dijo Cristo, tus hechos hablan mucho más fuerte que tus palabras. Y Estados Unidos, hermano, que tanto profesa y propaga y habla de democracia, si usted analizara, hermano, si conociera tantas situaciones como este gusano, se daría cuenta que el país menos democrático de la tierra es justamente Estados Unidos. Porque Estados Unidos, cuando tenía que invadir, llega y lo hace. Acuérdense cómo empezó la guerra ahí en el Golfo Pérsico, hace un mes y medio atrás. El tema de Israel tiene que ver con esto. Estados Unidos, hermanos, estaba propenso a una gran crisis a mitad del año que pasó. Hay unos economistas de fama mundial, entre ellos Ray Dalio. Yo lo he visto en YouTube, pero hermano, búsquenlo usted en YouTube cuando tenga tiempito, ¿ya? Se llaman Ray Dalio, D-A-L-I-O, Dalio, sin acento. Tengo entendido que fue el premio Nobel de literatura, no de literatura, de economía el año 2019, porque yo lo conocí en febrero de 2020. En febrero de 2020 él ya anunciaba la caída de Estados Unidos a más tardar junio del 2023. Y resulta, hermanos, que estaba propenso a que así fuera. Porque Estados Unidos tiene una deuda externa de más de 300.000 millones de dólares. Para Chile es mucho, para Estados Unidos también es mucho, pero bueno, Estados Unidos es una nación grande y está muy complicada. Y el tema es, hermanos, que Estados Unidos ha tenido que fabricar millones de millones, ¿ya?, de billetes de dólares para poder abastecer el mundo con dólares, porque en todo el mundo se mueve el dólar. Pero no tiene sustento, porque la Reserva Federal, que son muchas toneladas de oro, en Estados Unidos es privada. No es propiedad del Estado, porque décadas atrás Estados Unidos tuvo que privatizar eso para poder tener dinero. ¿Ya? Entonces, está ahí, está en las bóvedas del Banco Federal, pero no es de Estados Unidos, es de muchos millonarios que lo compraron con la condición que tenían que dejarlo ahí. Entonces, por eso Estados Unidos, hermano, ha invadido muchos lugares y ha luchado por apoderarse de muchos lugares del petróleo. No se olvide usted que en Venezuela el presidente anterior a Maduro, Chávez, nacionalizó el petróleo. Venezuela tiene mucho petróleo, ¿ya? México tiene mucho petróleo y gas, aún mar adentro. Pero
Estados Unidos tampoco pudo nunca tomar dominio de eso, ¿ya? Entonces, hermano, ¿qué es lo que pasa? Que 3 o 4 economistas de fama mundial hayan pronosticado la caída de Estados Unidos para junio del año pasado, del 2023. Tanto en lo económico como en lo social. Pero hubo un hecho, hermano. Israel, los grandes millonarios del mundo, la gran mayoría, son judíos. ¿Ya? Están repartidos en muchos países del mundo, pero son judíos, ¿ya? De nacionalidad judía. Y ellos salvaron a Estados Unidos. Esto fue algo muy oculto. Por eso, hermano, es que Israel, teniendo el apoyo obligado de Estados Unidos, se propuso eliminar a Palestina. Si bien es cierto, lo que pasó el sábado 7 de octubre fue algo terrible para Israel, ese día cuando el ejército de Hamas, que son conocidos como extremistas, y atacó una zona de Israel, y ese día era justamente el gran Sabbat, el sábado más importante del año para el pueblo de Israel. ¿Ya? Pero hubo una fiesta ahí donde a todo trapo, jóvenes, incluso no se olvide que hubieron hasta jóvenes chilenos que fueron tomados prisioneros. Habían como 3.000 personas y muchos de ellos no eran judíos, eran de otras naciones. Y sucede, hermanos, que Israel siempre molestó a Palestina. Porque el territorio donde la llamada Franja de Gaza es una gran mina de gas y petróleo. Y Israel lo único que quiere es eliminar definitivamente a los palestinos para tomar todo ese territorio y así tener tanto gas y tanto petróleo como ahí existe. Entonces, como Israel le salvó la vida a Estados Unidos, se sintió con el derecho de atacar a Palestina. Dadas las circunstancias, Estados Unidos le pasó mucho armamento, ¿ya? Pero dada la situación, hermano, ahora Estados Unidos está echándose para atrás. Le ha quitado el respaldo a Israel porque lo que hizo Israel, hermano, es terrible. Por cada soldado de Hamas que Israel ha matado, es posible que hayan muerto 5, 10, a lo mejor hasta 20 niños. Porque Israel no tuvo misericordia con los civiles, nadie. Y resulta, hermano, que Palestina, el pueblo palestino, también tiene que ver un poco con el pueblo de Dios. Así como el verdadero, porque hay muchos israelitas que no tienen nada que ver con las tribus de las 12 tribus de Israel. Solamente son a través de otras razas que se han mezclado. Pero los palestinos, hermanos, de origen puro, natural, son descendientes de Ismael, también son hijos de Abraham. ¿Ya? Así como el verdadero israelita es descendiente de una de las 12 tribus de Israel, también son hijos descendientes de Abraham. ¿Ya? Entonces ahí hay un tema, hermano, muy escabroso. Sucede, hermano, que así Estados Unidos ha promocionado la muerte y la destrucción en todo el mundo. Y hay otros hechos, hermano, que tienen que ver con esto. Anoche, como a las 10, 10 y media, viendo algo en YouTube, de repente me encuentro que México, Estados Unidos es el enemigo
número 1 de México por una demanda. Y me puse a ver, hermano, ahí, y resulta que el tema es que el año 2021 un ex canciller mexicano que estuvo en Estados Unidos aconsejó al presidente López Obrador que pusiera una demanda contra Estados Unidos, contra el ejército y el país norteamericano. ¿Por qué? Porque investigando, hermano, las armas que usan los carteles del narcotráfico en México, son todas armas, fusiles, metralletas, de guerra, fabricadas en Estados Unidos. Hasta lanzacohetes, ¿ya? El ejército mexicano ha tenido muchas bajas, la policía, ¿ya? Muchas bajas en los enfrentamientos con el narcotráfico por las armas que tiene el narcotráfico, y son 11 o 12 carteles los más poderosos, hay otros más chicos, pero son 11 o 12 los más grandes. Y ellos, hermanos, las armas que tienen son todas armas de guerra de Estados Unidos, fabricadas en Estados Unidos. ¿Cómo llegan a México? Por corrupción. Ahora, ¿cómo cree usted, hermano, que el narcotráfico paga a las fábricas norteamericanas que fabrican las armas y municiones que son especiales? Porque a una metralleta o un fusil automático usted no puede ponerle cualquier bala. Tiene que ser una bala fabricada especialmente para esa arma. Tanto en el calibre, en el poder, como en la forma. ¿Ya? Por lo tanto, no es que compre usted un fusil automático o una metralleta norteamericana y de ahí vaya a Perú o a África a comprar las balas. No. El que fabrica el arma, fabrica las balas. Y no hay más. Y resulta, hermano, que pregúntase usted, ¿cómo el narcotráfico le paga a las fábricas norteamericanas por esas armas? ¿Con dólares? ¿Con peso mexicano? No. Con droga, pues, hermano. Con droga. Bendito Dios. El presidente George Bush, hijo, en su que fue presidente 2 veces, por allá creo que fue por la década del 90, si no me equivoco, cuando estuvo en su primer gobierno, dictó algo así como una ley, un decreto, que ningún país, institución, país, nación, institución, persona natural, pueda demandar a alguna de las fábricas de armas norteamericanas. Ni país, ni institución, ni persona natural, sea cual sea el motivo, ni argumento. Y resulta, hermano, ¿cuántos narcotraficantes de Estados Unidos? El último grande fue el Chapo Guzmán. O sea, la pantalla. Estados Unidos toma prisionero a algún narcotraficante mexicano, de los cototos, de los importantes, como una pantalla, como una capa, para tapar lo que por debajo sucede. Y resulta, hermanos, usted no sé si se ha sabido, hay algunas ciudades en Estados Unidos que le llaman las ciudades zombie, por culpa del fentanilo, la droga más letal y dañina que existe. Esa droga la fabrican allá por India, suponen que tal, posiblemente en algún lugar de China, Malasia, en esos lugares la fabrican, la traen en barco hasta México y en México la envían a Estados Unidos, junto con otras drogas.
Y resulta, hermano, que el año 2021, el presidente de México hizo la demanda contra todas las fábricas de armas de Estados Unidos y el gobierno. Y hace poco, en Estados Unidos, la Corte Federal de Justicia anuló esa ley, digámoslo así, que el presidente George Bush, como 20 o 30 años atrás, para proteger a las fábricas de armas norteamericanas, dictó esa ley, que nadie podía demandar a ninguna fábrica de armas. Y la Corte Federal acaba, hermano, en estos últimos días, de tomar la demanda de México y anuló esa ley o decreto. Y la demanda va, ya es efectivo que Estados Unidos va a tener que pagarle una turrada de millones de dólares a México por el daño, ¿ya? Ahora imagínense, hermano, cuántas autoridades norteamericanas están involucradas. ¿Por dónde viaja la droga? Las armas norteamericanas, ¿por dónde viajan a México? Por el Océano Pacífico, en barco, ¿ya? Incluso puede ser por tierra. Toda la zona de Nuevo México, a través de Texas, Arizona, el estado de Nuevo México, pueden pasar al territorio mexicano, pero es más fácil por barco, ¿ya? ¿Cuántas personas? Ahí está involucrada aduana, muchas autoridades, y llegan a México, las armas, y de México le envían droga. Hay un joven que día atrás apareció en YouTube, y yo ya estaba para cortar, apagar, pero tenía algunas cosas que hacer y no pude verlo. El canal, el tema decía, FBI, la CIA, la droga, cocaína, algo así. Y pude verlo un poquito y él me di cuenta que hablaba de que el FBI, la CIA estaba involucrada en el tráfico de droga. Claro, pues, hermano, porque las fábricas de armas no pueden, así como así nomás, enviar fusiles, metralletas automáticas, fusiles automáticos, lanzacohetes y otras armas más, así como así nomás a otra nación, pues, ¿ya? Hay documentación que cumplir, entonces es toda una organización, una maquinación. Y todo eso, el gobierno de turno en Estados Unidos tapa todo eso tomando de repente prisionero a un personaje como el Chapo Guzmán o algo otro más. Una capa grande para tapar toda la suciedad que hay por debajo. ¿Ya? Ahora, hermanos, estamos, dada la situación, ¿ya? ¿Cómo Estados Unidos, hermano, promociona las armas que son fabricadas dentro de su país? Promocionando guerras. Estados Unidos instó a Zelensky, el presidente de Ucrania, de levantarse contra Rusia. Zelensky, hermanos, ¿ya? Antes de meterse en la política era una especie de payasito, ¿ya? Que hacía una actuación cómica. No importa, eso no lo hacen menos, ¿ya? Y se metió en la política y él es nazi, promueve el nazismo, ¿ya? Hace unos meses él estuvo en Canadá, y allá en Canadá, en el Parlamento canadiense, había un anciano que había luchado en la guerra de Alemania contra los rusos. Era un alemán, un nazi alemán, que había luchado contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Y logró vivir, y ya es un anciano, y fue llevado al Parlamento, y resulta que con Zelensky ambos fueron aplaudidos
por estar haciéndole la guerra, en este caso Zelensky, a la Unión Soviética. Pero ¿cuál es el tema, hermano? ¿Ya? Que las armas en Europa, muchas de las armas son fabricadas en Estados Unidos. Entonces a Estados Unidos le conviene que haya una guerra para que sus fábricas puedan vender las armas. ¿Ya? Porque si no, no es negocio, pues, hermano. Ahora, el tema es que, en este caso, Ucrania tenía hasta muchos años atrás, tenía solamente armas rusas. Entonces, resulta que Alemania le envió más de 100 tanques Leopard 2, que aquí en Chile, en el norte, hay de esos tanques. Son muy buenos, están dentro de los mejores del mundo, ¿ya? Pero son muy sofisticados porque son todos manejados electrónicamente, ¿ya? Esos tanques tienen un sistema de láser, ¿ya? Lo mismo pasa con los tanques norteamericanos, rusos, chinos. Y ese láser mide la distancia hasta donde está el objeto al que quieren derribar o destruir. Y tienen todo un sistema de computación en la cual programan, hermanos, la ubicación del cañón. La bala puede tener potencia para 2-3 kilómetros más de distancia. Pero es programado, hermano, para que la bala llegue y caiga justo donde tiene que caer. ¿Ya? Lo mismo pasa con la artillería. Entonces el problema de Ucrania, le han llegado muchas armas de Europa y norteamericanas, pero no saben usarlas. Y Rusia ha aprovechado de destruirlas, galpones llenos de tanques, de artillería y muchas cosas más. Aviones. Los aviones, hermanos, de guerra son muy sofisticados. Un piloto mínimo 6 meses. Que se demora un piloto en aprender 100% a manejar toda la sofisticación del avión. Porque hoy día, hermano, es la computación la que mueve todo. No es cosa que no es como conducir un auto, que ya embriague en cero, lo hacen dar, ya el freno de mano y sale. ¿Ya? No, hermano. Los aviones, las aras, los barcos, los tanques, todos son muy sofisticados. Si un piloto demora mínimo 6 meses en aprender a manejar o pilotear un avión de guerra. Entonces, el gran problema de Ucrania. Pero Estados Unidos le ha enviado. ¿Por qué? Porque tiene que vender armas para favorecer a sus fabricantes. Y resulta, hermanos, ¿ya? Que se aproximan grandes problemas para Estados Unidos. Yo lo siento por la gente, hermano, ¿ya? Tengo un primo que vive allá. Tengo una prima que hace un mes, 3 semanas, un mes, llegó con su marido y están de nuevamente radicados acá en Chile, ¿ya? Pero por otro lado de otros familiares hay un primo. Y de hecho ese primo trabaja, él también aprendió carpintería acá, se fue a Estados Unidos muchos años atrás y casualmente trabaja en una de las constructoras que tiene Donald Trump. A propósito de Donald Trump. Donald Trump, hermanos, es un personaje. Es un hombre muy inteligente. Es un estadista. ¿Ya? Porque una cosa es ser político y otra cosa es ser estadista. ¿Ya? Pero, o sea, un estadista es un visionario. ¿Ya? Que ve más allá de lo que ven los normales. Pero el tema es, Donald Trump tiene 3 o 4 grandes problemas como ser humano. Es clasista, racista, arribista y él odia a los pobres. ¿Ya? Odia a los pobres, odia a los negros.
Resulta, hermano, que hace unos años se supo, cuando Donald Trump fue presidente, odiaba, acuérdense que a él le tocó reemplazar a Obama, que fue 2 veces presidente, porque ya el presidente se puede repetir, puede ir a la reelección, ¿ya? Y Donald Trump perdió porque hizo trampas, por hermano. Y así Joe Biden le ganó. Y resulta, hermanos, que Donald Trump odia tanto a los negros que en una ocasión conoció a un negrito, un joven, buena estatura, pero era como el doble de Obama. 99% las facciones, el físico, como Barack Obama. Y lo contrató. Lo tuvo 2 años. Y para puro abusar de él en cuanto a mandarlo, retarlo, lo mandaba a hacer cosas y lo encontraba malo, porque para él era una cuestión psicológica, era como a través de ese personaje que era tan parecido a Obama, él atacaba a Obama, una cuestión psicológica. Pero, aparte de esas 3 o 4 circunstancias, es un hombre muy inteligente. Y de hecho, Donald Trump ganó porque Putin le ayudó. Putin le ayudó. Porque, hermanos, hay una tecnología rusa y ese es el gran problema de Estados Unidos, que pueden tergiversar el resultado, en este tiempo podemos decirlo, de los computadores. Putin le ayudó a Donald Trump para que ganara las elecciones. Y así Donald Trump fue presidente. Por eso fueron muy amigos. No hubo ningún problema entre Estados Unidos y Rusia mientras Donald Trump estuvo en el poder. Y sucede, hermano, que ese es el gran problema que en este momento tiene Estados Unidos. Si usted analiza, hermano, la historia, en todas las guerras que se metió Estados Unidos, Vietnam, Corea, Laos, Camboya y otras más, en ninguna ganó. Y es más, hubieron momentos, varias situaciones, que los aviones, ejército, aún barcos norteamericanos, bombardearon a su propio ejército. Hace un tiempo atrás en algún canal, en algún programa hablé de un poquito de esto. Hermano, el año 80 una compañía norteamericana hizo una película llamada La Colina. Esa película estuvo 3 años prohibida que saliera al público, porque se trata, hermanos, de una situación en Vietnam. Caramba, no me acuerdo bien si en Vietnam o Corea, pero no importa, el detalle es el mismo. Era una colina es una cierta montaña. En ese lugar había un gran ejército de Estados norteamericanos con aliados del país fuera, Corea del Sur o Vietnam del Sur. ¿Ya? Y era un punto muy estratégico porque esa colina estaba rodeada de grandes valles a todo su alrededor. Y era un punto muy estratégico. Y los enemigos de los norteamericanos en este caso, ya haya sido Vietnam del Norte, apoyado por los rusos, o Corea del Norte, anhelaban tomar posesión de ese punto, porque les permitía tener o poder observar muchos kilómetros a todo alrededor, porque no habían más montañas cerca. ¿Y qué sucede? Que llegó el momento, hermano, que Estados Unidos, sus cañones, su artillería y sus aviones terminaron bombardeando a su propio ejército. ¿Cuál es el tema, hermano?
de esto. Hay un misterio que me permitió, entre las muchas cosas que Dios me permitió conocer, sucede, y lo voy a dar a conocer porque no tengo temor. Le dije a mi compañero, mire, si algún día tengo problemas y soy detenido, incluso si me dan muerte, por esto, gloria a Dios por ello. Sucede, hermanos, que comienzo los 70, el año 71, conocí un ingeniero, un muchacho joven. Él era hijo del operario de una mucha industria que hay en ese tiempo en Santiago. Y el papá era dirigente comunista en Santiago, en algún lugar, y así él obtuvo una beca para ir a estudiar ingeniería a Rusia, en la década del 60, ¿ya? Porque, bueno, y así fue, hermano, él tuvo 6 u 8 años en Rusia. Y volvió a Chile, él trabajó como 2 años allá, después que se tituló, y cuando acá en Chile, Salvador Allende tomó el poder en septiembre del 70, ganó las elecciones, el verano del 71 él llegó a Chile. Y comenzó a trabajar en la municipalidad de Estación de Santiago. Y yo lo conocí, él es ingeniero en construcción. Muchacho me tocó trabajar con él. Y bueno, un muchacho muy simple, muy sencillo, bonachón. Hubo una amistad muy bonita con él. Y en eso, hermano, ocurrió que tanto en Corea, en Vietnam, en Rusia, en Estados Unidos, perdió todas esas guerras. Y él un día me dijo, Estados Unidos podrá luchar 1000 años contra los rusos y nunca va a ganar una guerra. Y yo le dije, de hecho íbamos en el vehículo, ¿ya? En el auto de él íbamos como te me conversé. Me dijo, mira, me dijo, los rusos son de los más inteligentes de la Tierra. Han inventado un sistema de radio, terriblemente sofisticado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el ejército norteamericano, la base, le envía un mensaje a un destacamento de soldados, artillería o aviones que está a 20, 30, 50 kilómetros, ellos tienen, me dijo, un aparato que capta la transmisión, la procesa y cambian las órdenes y las cambian, a regalado gusto ahí, les cambian las órdenes y las coordenadas. Y resulta que los aviones de allá al venir bombardean, como les cambiaron las órdenes y las coordenadas, terminan bombardeando a sus propios compañeros. Él me compartió esto. Y ese me dijo así que Estados Unidos nunca, jamás le va a ganar una guerra a donde están metidos los rusos. Sucede, hermano, que por lo que está fomentando Estados Unidos, que en los últimos 60 años ha fomentado, creado y realizado guerras por todas partes, ha cambiado gobierno, ha sacado gobierno, ha puesto gobierno. Incluso después, para tapar, se han levantado ellos mismos contra su gobierno. Osama Bin Laden fue creado por Estados Unidos. Osama Bin Laden varios años trabajó secretamente para Estados Unidos, pero cuando por política, cuando Osama Bin Laden, por lo que aprendió, por lo que sabía, por lo que vivió, se transformó en enemigo de Estados Unidos, hay que eliminarlo. Y así fue. Y así ha pasado con muchos, ¿ya? Entonces sucede, hermanos, que si Estados Unidos continúa invadiendo países y pretendiendo a levantar a Europa contra Rusia, Estados Unidos va a crear solo su propia destrucción. ¿Por qué?
tenga la certeza, hermano. Y esto tiene que ver con mucho de lo que está escrito aquí en los juicios de Dios. ¿Ya? Si llega a haber una guerra entre Estados Unidos y Rusia, China o Corea, tenga la certeza, hermano, los misiles norteamericanos van a salir de sus bases, se van a elevar y en vez de ir a caer a Rusia, a China o a Corea, van a caer en su propio territorio. Este gusano, hermano, lo que Dios me ha dado en conocimiento no es de esta tierra. Ese es el verdadero don de ciencia. Yo tengo cuarto medio, hermano. Mi padre trabajó en el campo, él se movía mucho en la maestranza, herrero, carrocero, fabricaba galpones, casa, y también trabajó en agricultura. Mi madre, me gozo de decirlo, nunca supo leer, pero Dios le dio una grande bendición con el menor de sus hijos, que es este gusano. Y resulta, hermano, que Estados Unidos le ha hecho un daño enorme a México. Enorme. Porque el narcotráfico en México lo financia y lo apoya Estados Unidos a cambio de droga. ¿Ya? Armas, dinero, ¿ya? Y apoyo. Y para tapar de repente eso, un narcotráfico norteamericano preso en Estados Unidos. El último el último grande, el Chapo Guzmán. Entonces, hermano, Dios ve todo lo que el hombre hace aquí en la tierra. Además que estas dos cosas, hermano, que existen en Estados Unidos, condenan a los gobiernos y a muchos pueblos, hermano, porque el pueblo norteamericano sabe de esto. No hay ningún norteamericano que ignore esto o esto, porque en esta altura el conocimiento, hermano, está. Pero el pueblo lo único que le interesa es estar bien, porque todos quieren vivir el sueño americano. Si bien es cierto, para muchos Estados Unidos ha sido de grande ganancia, utilidad, irse allá. Pero sucede, hermano, que en el Nuevo Testamento hay muchos mandamientos de Cristo que no se cumplen. ¿Ya? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro prójimo es todo hombre, toda mujer de esta tierra. Explico esto, hermano, porque por ahí hay iglesias que enseñan, los pastores, que el prójimo es el hermano. El que no es hermano no es prójimo. No, son todos. Todo hombre, toda mujer de esta tierra, sin importar su raza, su color, su condición social, económica, es su prójimo, es mi prójimo. Y todas estas cosas, hermano, en el fondo, Estados Unidos está jugando, como hay un dicho, está jugando con fuego, está jugando con pólvora. Él apoyó a Israel y resulta, hermano, que en Israel han muerto cerca de 15.000 niños. Otro tanto, porque resulta, hermano, que van en total como 28, 30.000 muertos. Entre ellos hay cerca de 15.000 niños, porque un matrimonio, pues el papá y la mamá. Pero ¿qué pasa si tienen 3, 4, 5, 6 hijos? ¿Ya? Entonces el número de niños muertos y heridos es mucho mayor a la cantidad de adultos. Y eso a Dios le duele, hermano. Porque Dios, si hay alguien a quienes ama más que a los demás, es a los ancianos y a los niños. A los ancianos, porque Dios tiene una imagen, por ahí se dice que Dios es solo espíritu. Dios tiene una imagen de anciano, hermano. Si por culpa de los teólogos, hermano, en el libro del profeta Daniel,
capítulo 7 y capítulo 9. Por ahí hay dos partes donde se le presenta Dios y dice un anciano de grande edad. En esta Biblia esa frase fue cambiada por anciano de días. ¿Ya? No voy a buscarlo porque todo el que ha leído el libro del profeta Daniel sabe, dice anciano de días. Pero el texto original, que así está hasta la Biblia en 1909, escrita en español, dice anciano de grande edad. La imagen de Dios, hermano, no es de Dios Padre Celestial, no es la imagen de un joven. Es la imagen de un anciano. Y él en su trono, hermano, tiene 12 tronos más pequeños a su izquierda y 12 tronos más pequeños a su derecha. Y ahí tiene, en los 24 tronos están los 24 ancianos. Y Dios ama a los niños, hermano. Los ama por su inocencia. No se olvide, Cristo dijo, en una ocasión él iba caminando con sus discípulos y los niños llegaban, corrían donde él y lo abrazaban sus piernas y los discípulos trataron de apartarlos para que dejaran tranquilo a Jesús y el Señor les dijo, dejad los niños venir a mí, no se lo estorbéis o no se lo impidáis, como dice la Biblia, porque de los tales es el reino de los cielos. En otra enseñanza dice Jesús, el que no reciba el reino de los cielos como un niño, no entrará en él. De hecho, hermano, voy a dar a conocer algo que nunca antes lo dije, pero dado el tema, a todos nos duele, hermano, cuando un niño, un bebé muere en forma trágica. Pero todos esos niños pequeños, desde un bebé, un niño, una niñita, que mueren en forma trágica, quemados, atropellados, destruidos, esa alma, hermano, Dios las convierte en un ángel suyo. Y así Dios ha ido, de alguna manera, recuperando parte de los muchos ángeles que perdió. Por eso Cristo, porque todo tiene fundamento aquí. Por eso Cristo en una ocasión dijo, hablando de los niños, su ángel ve siempre el rostro del Señor. Gloria a Dios, bendito es su nombre. Eso no se lo puede enseñar un teólogo, por hermano. Conocimiento que Dios le ha dado a este gusano. Y me hago llamar gusano porque esos somos hermanos. El hombre no es nada. Toda honra, toda gloria, toda alabanza es para mi Dios bendito. Dios Padre Celestial y Jesucristo, su Hijo, nuestro bendito Salvador. Entonces, hermanos, con esto ya luego terminamos. La mano de Dios está y estará sobre Estados Unidos. Sí, hermano. Sí. En Apocalipsis hay una profecía, hermano. Apocalipsis, finales del capítulo 8, creo que es. Bendito Dios. Vamos a cambiar el lente. Hay una profecía, hermano, en Apocalipsis, capítulo 10, de las trompetas. En la segunda y tercera trompeta. Vamos a leer el capítulo Apocalipsis 8, del 7, del 6 adelante. Apocalipsis 8, versículo 6 adelante dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar.
y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fueron destruidas. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Bendito Dios. Hermanos, son dos meteoritos, o meteoros, que van a caer. No sé si el primero o el segundo, que es mucho más terrible, que es llamado Ajenjo, uno de esos va a caer en el Atlántico. Voy a volver para allá porque hacia allá está el norte. Entre Estados Unidos y África. Entiéndase, uno de los dos. No sé si el del segundo son de trompeta o el tercero. Pero uno de esos dos va a caer ahí en el Atlántico. Al oeste está todo Los Ángeles, Miami, Florida, todo más al norte de Nueva York. Al sur está el Golfo de México, ¿cierto? Está México y toda Centroamérica, Venezuela, Guyana y pues todo el noreste de Brasil. Frente a esa zona va a caer uno de esos dos objetos, de muchos metros de diámetro. Y van a producir mucho daño, mucho daño. Brasil, por su brujería, por su libertinaje, por su pecado, mucha corrupción también, mucha rebeldía, magia, hechicería. Centroamérica también. Usted ve por qué Bukele hizo lo que tuvo que hacer en El Salvador. ¿Ya? La delincuencia. México, yo quiero mucho al pueblo mexicano. Leí su historia y pude entender por qué surgieron hombres como Emiliano Zapata, como Francisco Villa, aun cuando eran seudónimos, porque su nombre verdadero no era eso. La famosa Revolución Mexicana, porque los pobres tuvieron que levantarse contra el atropello de los grandes. Quiero mucho al pueblo mexicano, pero México, hermano, hay mucha hechicería, mucho espiritismo, mucha idolatría. En México hay pueblo, hermano, que me parece que en la noche de Halloween van a comer al cementerio y hay mucha idolatría, hermano, con los muertos. En México, hermano, hay lugares donde solamente para entrar ahí, llegar ahí, hay que ser brujo, hechicero. Y hay brujos tan poderosos, hermano, que pueden cambiar su imagen. Le llaman nahual. Pueden tomar forma de aquí para arriba, la cabeza y la cara, un perro, o un chacal u otro ser. Además, todo el narcotráfico. ¿Ya? México ha sido un pueblo, no se olvide usted, hermano, Juan Pablo II, 2 años antes de morir, estuvo en México. No recuerdo la fecha, pero fue la última visita que hizo a México. Y le exigió a las directivas de la Iglesia Católica en México
que tenían que hacer todo lo posible por frenar el crecimiento del Evangelio de Cristo en México. Y eso, el Papa es llamado vicario de Cristo, que significa el representante de Cristo en la tierra. Pero así se mueven las religiones, pues, hermano. Si religiones son las que han creado los hombres en la tierra, el Evangelio de Cristo es una doctrina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo fue traído por Cristo. No es una religión, es una doctrina. Aun cuando hay pasajes en la Biblia que hablan de religión, pero no importa. Pero en el fondo es una doctrina. Por eso México también algo va a tocar de esto. Pero todo el este de Estados Unidos, porque al caer, hermanos, uno de estos dos objetos muy grandes, de muchos kilómetros de diámetro, y eso va a ser antes del arrebatamiento. Puede ser hoy, puede ser mañana, solo Dios lo sabe. ¿Ya? Y ahí Estados Unidos, hermanos, si usted mira el mapa de Estados Unidos, desde el este, Florida, Miami y más al norte, hasta llegar a Nueva York y más, toda esa zona. Hacia el centro, casi la mitad del territorio son puros valles. Los primeros son las rocallosas y después viene el oeste hasta California, donde hay muchas montañas. Pero si usted mira el mapa, hermano, la mitad del ancho, me voy a volver hacia el norte para no estar al revés, la mitad del ancho de Estados Unidos, de este a oeste, la mitad son puros valles. No se olvide usted que los dos grandes ríos de Estados Unidos son navegables, el Mississippi y el Missouri. Muchos cientos de kilómetros territorio adentro son navegables. 600, 800 kilómetros o más tal vez. Eso significa, hermanos, que la caída de uno de esos dos meteoros en el mar va a provocar olas de más de 100 metros de alto y van a poder meterse hasta por lo menos la mitad del territorio norteamericano. Hacen más de 20 años, hermano, que sé eso. Hoy día lo digo, porque tiene que ver con la caída de Estados Unidos, hermano. Porque Estados Unidos, hermano, como lo dije, profesa la democracia, pero es el país menos democrático del mundo. Es como lo que pasa con muchos cristianos, hermano. El día domingo, buen terno, corbata, algunos el título de pastor o el título de obispo, y van a la iglesia y ponen hasta cara de santo. Pero de lunes a sábado metido en adulterio, fornicación, echándose todos los diezmos del Señor a su bolsillo, llegan en un auto de lujo, viven en una mansión, pero cuando están ahí dentro de la iglesia, hasta ponen cara de santo, hermano. Así es el ser humano. Si así somos, hermano. Si no crea usted, si yo me descuido, a lo mejor andaría en lo mismo. ¿Ya? Pero hay un Dios. El ojo de Jehová todo lo ve, todo lo escudriña. Y el castigo de Dios para Estados Unidos va a ser terrible, hermano. Por esto, que son la base, hermano, de que Estados Unidos es la casa más grande de Satanás que existe sobre la tierra junto con el Vaticano. El Vaticano en lo religioso, Estados Unidos en lo político. Porque le mienten al mundo, ¿ya? Y engañan al mundo con la famosa frase, democracia. Y son los que menos profesan. Y se mueven y actúan en democracia. Lo único que les interesa a los gobiernos norteamericanos, favorecer a los grandes capitalistas. En el gobierno de Obama, hermano, creo que fue en el primer gobierno, se desclasificaron unos archivos, como así se les llama, en 1963.
tanto la General Motors, ¿ya?, como la Ford, habían ya estudiado y estaban preparadas, habían hecho motores, para empezar a fabricar automóviles eléctricos. Estamos hablando, hermanos, de 61 años atrás, décadas, hermanos. ¿Cuánto bien hubiese sido creado para este hermoso planeta si 6 décadas atrás hubiesen empezado a fabricar autos eléctricos? Porque significa que hace 4, 5 décadas, que a esta altura hasta los grandes camiones serían eléctricos. Pero ¿qué pasó? Los dueños del petróleo en Estados Unidos le dijeron, no, seguiremos, tienen que seguir fabricando autos, vehículos y camiones al petróleo porque... ¿ah? Y esos archivos se guardaron y fueron desclasificados en el primer gobierno de Obama como 20 años atrás. 15, 20 años, no recuerdo bien, pero fue en el primer gobierno de Obama. Dios, hermano, creó la tierra para que disfrutara a quien Él creó a su imagen y semejanza, usted y yo. ¿Ya? Si bien es cierto, en los tiempos del pueblo de Israel, Dios eliminó a muchos pueblos por causa de la idolatría. Porque si hay algo que Dios aborrece, es la idolatría. ¿Ya? Pueblos idólatras. Por eso Dios levantó un pueblo apartado de las cosas del mundo. Pero el hombre, hermano, por amor a esto, ha vuelto a caer en lo mismo. Ahí tiene usted, hermano, el pueblo de Israel. ¿Ya? Los grandes millonarios del mundo, si hay 10.000 de los más millonarios que tienen todo ello de 1.000 millones de dólares para arriba, estoy seguro que 5.000, 7.000 son de descendencia judía. Y ahí usted los ve, financiando y ayudando y rescatando al país más criminal que ha existido en los últimos 60 años. Estados Unidos, que mintiéndole al mundo, hermano, por debajo de la mentira, porque presenta una capa, una pantalla para tapar lo que por debajo va creando. ¿Ya? Entonces, hermano, si Cristo dijo, lo que siembras, eso segarás. Tus hechos hablan mucho más fuerte que tus palabras. Estados Unidos, hermano, la va a pasar. Yo lo lamento mucho, hermano. Conozco otras personas que se fueron, década del 70, sobre todo década del 70, se fueron a Estados Unidos. Tuve amigos, hermano, que se fueron, ¿ya? Pero lo lamento por el pueblo, hermano, porque siempre que paga las consecuencias del pueblo. Los que van a la guerra son los soldados, no el presidente, los ministros, no, son los soldados. ¿Ya? ¿Y quiénes sufren las consecuencias? El pueblo. Entonces, hermanos, la mano de Dios va a caer muy fuerte sobre Estados Unidos. Y lo siento por el pueblo. Lo siento por el pueblo. Pero todo tiene que suceder. Imagínense, hermano, uno de esos dos grandes meteoros van a caer y van a hacerle mucho daño. Cuando Cristo venga, hermanos, va a haber más o menos 1/3 menos de los habitantes que hoy hay en el mundo entero. Porque con la caída de esos dos, 1/3 de la humanidad desapareció. Y eso va a ser, hermanos, antes del arrebatamiento. ¿Ya? Este ha sido, hermanos, este capítulo. Un poco distinto, porque en el propósito de todo es, hermanos, esto. Si aquí lo que va a ocurrirle a Estados Unidos, hermanos, aquí está. Hay muchas ciudades, las voy a nombrar porque en el fondo ya, mire, que están en grandes problemas. Filadelfia, Pensilvania, Minneapolis, Arkansas,
Huntington, West Virginia, Shreveport, Indiana, Buffalo, New York, Cleveland, Ohio, San Luis, Mississippi, Michigan, Detroit, hermanos, donde habían muchas fábricas de automóviles, todas terminadas y desmanteladas por, ¿ya? Gary, ¿ya? Indiana, Albuquerque, Nuevo México, San Francisco. La tasa de pobreza creció un 14%, ahora hasta diciembre del 2023. Los jubilados, hermanos, están en un gran problema, muy precaria, porque ya es todo caro, por hermano. Allá la luz, un matrimonio jubilado paga $200 promedio de luz. $200, hermano, son aproximadamente 160, 180 mil pesos chilenos. Allá la jubilación, el promedio son $1.700. Algo así como 1.400, 1.400.000, 1.500.000 en plata chilena. Pero imagínense, una persona jubilada que aquí en Chile pague 200.000 pesos todos los meses de luz en su casa y su sueldo sea $1,5 millones. Va al supermercado y resulta que gasta 300 o $400 y no le alcanza para vivir 2 semanas. Y así, hermano. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, hermano, hay mucha ausencia de valores y un materialismo extremo, hermano. Este ha sido el episodio número 2. Esté atento, hermano, a los acontecimientos, porque mucho de lo que vi aquí se ha dicho, tiene y tendrá fiel cumplimiento, porque por algo estamos en este gran propósito. Un abrazo fraternal para todos, hermano, hermana, amigo, amiga, que tenga bien seguir nuestro programa y las más ricas bendiciones para todos, hoy y siempre. Amén. Gracias, Señor.